Estimados doctores Andrade Sánchez, maestro Anaya Gallardo, es un honor compartir con todos ustedes este espacio y ha sido verdaderamente agradable e ilustrativo escuchar sus disertaciones. Doctora Yanis Rivas, apreciables consejeras jurídicas que están por incorporarse a esta sesión, maestra Estela Ríos, maestra Elenia Batres Guadarrama, diputada Judith Tanori, doctor Víctor Espinosa, concurrencia general, tengan todos ustedes muy buenas tardes ya. Dividiré mi exposición en dos partes. La primera, para referirnos brevemente, porque ya se ha abordado este tema a lo largo de la presente y de la pasada sesión, a los motivos por los cuales consideramos que las acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley General en materia de HCTI no solo son improcedentes, sino que en todo caso los conceptos de invalidez planteados son infundados. Y la segunda, en la que me gustaría reflexionar con todos ustedes sobre la importancia que tiene el escrutinio público, haciendo precisamente honor al nombre de este foro, respecto de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comenzaremos la primera parte diciendo que la acción de inconstitucionalidad es un mecanismo para verificar la correspondencia de las normas generales, las normas de carácter general, con el texto constitucional. Así lo establece textualmente el artículo 105, fracción segunda de la Constitución, que me permito citar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes, dice la fracción segunda, de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Es decir, no se prevé que pueda verificarse la constitucionalidad de actos concretos u omisiones del Poder Legislativo, como lo sería el procedimiento legislativo, el proceso parlamentario, a través de la acción de inconstitucionalidad, porque la materia de ese juicio en específico necesariamente debe ser una norma de carácter general. En ese sentido, lo que debe estudiar la Corte, lo que puede estudiar la Corte, es la constitucionalidad de la ley general en materia de HCTI, pero no sería procedente, en términos de la propia Constitución, que se aboque también al estudio de la constitucionalidad del procedimiento legislativo. Esto no quiere decir de ninguna manera que los actos o omisiones del Poder Legislativo se encuentren exentos de otros mecanismos de control del poder político. Para explicar esto cabe recordar que tanto la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional como el juicio de amparo son mecanismos de naturaleza jurisdiccional del control de la constitucionalidad del poder político, pero no son los únicos. Coexisten con otros mecanismos que también tienen por objeto controlar el ejercicio del poder, pero que no son de naturaleza jurisdiccional, sino política, y que pretenden lograr no tanto la constitucionalidad de los actos del poder legislativo, sino sobre todo pretenden lograr la preservación de la voluntad ciudadana como fundamento originario de validez y de legitimidad de las decisiones, pues en este caso del Poder Legislativo. Esto es, que el procedimiento legislativo se encuentra sometido a un control de legitimidad de naturaleza política que se instituye al seno del propio Poder Legislativo y que consiste principalmente en la necesaria intervención de varias instancias para lograr la aprobación de la ley. Por ejemplo, la intervención de ambas cámaras del Congreso de la Unión, pero también la intervención de varias comisiones, en este caso de las comisiones de Ciencia, Tecnología, Innovación y de Educación en la Cámara de Diputados, así como de las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos en el Senado de la República. También se requirió de la aprobación de la mayoría en el Pleno, en los plenos respectivos de ambos órganos parlamentarios. Lo que quiero decir es que existen en el marco jurídico mexicano varios mecanismos de control del poder político que tienen naturalezas y objetivos diferenciados y que por tal razón no es válido ni constitucional que la Corte, a través de la acción de inconstitucionalidad, verifique la correspondencia del procedimiento legislativo con el texto constitucional o su legitimidad, en tanto que dicho acto está sujeto a otros mecanismos de control. Dicho lo anterior, me gustaría comentar ahora en términos generales algunas líneas argumentativas que permiten refutar algunos conceptos de invalidez planteados en ambas acciones de inconstitucionalidad y que para estos efectos agrupamos en 4 bloques, son alrededor de 15 conceptos de violación.
El primer bloque tiene que ver con los conceptos de invalidez relativos a la supuesta violación de los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídicas, deliberación democrática y de debido proceso. Como hemos dicho, no solo consideramos que es improcedente la acción de inconstitucionalidad en relación con las actuaciones de las cámaras en el marco del proceso legislativo, sin embargo, cabe también mencionar que todas estas supuestas violaciones, como refería también el doctor Andrade en su intervención, al procedimiento que se alegan, son por sí mismas no son relevantes ni trascienden al fondo del proceso legislativo. Es decir, y esto también lo comentó la doctora Cebes en su intervención, aunque se ordenara eventualmente la reposición de este procedimiento, volveríamos a tener el mismo resultado, en tanto que las mayorías parlamentarias que aprobaron esta ley son una realidad, no se construyeron de manera artificial. En todo caso, las supuestas irregularidades fueron convalidadas en el propio curso del proceso legislativo, precisamente por esa mayoría democrática, tanto al seno de las propias comisiones como en las votaciones del Pleno. Además, ahí recordar también lo que comentaba el maestro Anaya, en el caso de la Cámara de Diputados, pues fueron los mismos grupos de oposición quienes abandonan la sesión de la comisión, renuncian en ese sentido a hacer valer sus planteamientos, sus razonamientos en relación con la iniciativa de ley general en materia de HCTI, y después plantean ante la Corte, beneficiándose de su propio dolo, supuesta violación al principio de deliberación democrática. El segundo bloque incluye los conceptos de invalidez relativos a la supuesta violación a los principios de igualdad y no discriminación. En este punto solo enfatizar, como también ya lo dijo la doctora Cebes en su intervención, que las disposiciones relativas a los apoyos del SNI y las becas de posgrado pretenden alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo proporcional. Existe en este sentido un adecuado balance entre el trato que otorgan, la finalidad que persiguen, y se trata de la medida óptima y oportuna para alcanzar el fin deseado conforme al análisis de proporcionalidad. Se trata de cumplir un mandato directo de la Constitución que busca garantizar el derecho de toda persona, esto lo dice expresamente la fracción quinta del artículo 3º, el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, promoviendo la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional, así como lograr la consolidación del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Esto es por sí mismo un beneficio mayor y representa una prioridad del Estado, un mandato constitucional que las autoridades del Estado mexicano deben atender. En un tercer bloque hallamos conceptos de invalidez relativos a una supuesta violación a la libertad de cátedra y autonomía universitaria. Aquí pues señalar que es falso que en la ley se faculte al CONACYT, a la SEP o a cualquier otro órgano, otra instancia, para crear planes de estudio o estrategias de las instituciones de educación superior, como se afirma en las demandas de acción de inconstitucionalidad. Es un error grave de las y los abogados de la parte demandante o de una estrategia dolosa que pretende confundir también a la Suprema Corte. De igual manera, es falsa la afirmación que se hace en estas demandas respecto de que se le atribuye el carácter de servidor público a todos los investigadores que forman parte del SNI, del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Eso no existe en la ley, no se refiere ni de ninguna manera, ni siquiera como para dar lugar a una confusión, una porción normativa de este tipo. Esto pone en evidencia que así como muchos de los legisladores que se oponen a la ley y lo hacen por consigna sin haber leído sus contenidos, sus abogados tampoco han tenido el cuidado de conocer la ley que impugnan, aduciendo disposiciones normativas inexistentes. El cuarto grupo de conceptos de invalidez son relativos a la incorporación de la Sedena y la Marina en la Junta de Gobierno, el CONACYT. Esto afortunadamente en el debate público, en medios, ya dejó de tener un tanto vigor, pero está presente en las demandas de acción de inconstitucionalidad, y por eso nos parece importante también comentar que las normas constitucionales y la legislación
de la materia distinguen claramente entre las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina y el Ejército y la Armada de México. En ese sentido, la ley, cuando contempla la participación en la Junta de Gobierno de sendos representantes de dichas secretarías, no contempla las Fuerzas Armadas, sino es precisamente a las dependencias de la Administración Pública Federal que forman parte o formarían parte de este órgano de gobierno. En todo caso, la misma ley precisa que los representantes de estas secretarías deben ser preferentemente quienes tengan entre sus funciones promover la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en estas secretarías de Estado, porque estas secretarías, aunque están abocadas a la función de defensa, a la cuestión castrense, también realizan investigación y desarrollo tecnológico y también realizan investigación y desarrollo tecnológico orientado a atender problemas sociales del pueblo de México. No solo son investigaciones, desarrollos vinculados con el tema armamentista. En todo caso, la participación de estas secretarias en la Junta de Gobierno obedece a una conexión directa con estas atribuciones de investigación que, como decía, cabe señalar, están orientadas a fortalecer las capacidades de estas secretarías para atender o para responder a emergencias nacionales, como es el caso de los arribazones de sargazo a las costas mexicanas, una problemática que se ha atendido en conjunto con el CONACYT y la Secretaría de Marina. Finalmente, para cerrar esta exposición, permítame compartir algunas reflexiones en relación con una pregunta que se hizo precisamente en la sesión anterior sobre quién, y que oscila también un tanto en esta sesión, en todo el foro, sobre quién debe vigilar o supervisar los actos de la Corte. En la sesión pasada, el doctor Luceno Silva precisó que, tratándose de las acciones de inconstitucionalidad, la Corte es la única instancia y, por tanto, sus decisiones son inatacables. Esto, en términos formales, es totalmente cierto. No existe otro órgano facultado para revisar las decisiones de la Corte. Pero más allá de los formalismos y cuestiones procesales, quisiera recordar que el presidente Juárez sostenía que el mejor tribunal es el de la opinión pública, y existen también varios autores contemporáneos, incluso criterios de tribunales constitucionales en otros países, que consideran a la opinión pública, a la doctrina, como también se ha dicho, la doctrina jurídica, como se ha dicho en esta sesión, particularmente indispensable para que prospere una sociedad democrática. Nosotros diríamos, apartándonos un tanto de esta tradición liberal y más a tono con los tiempos de esta nueva república del humanismo mexicano, que el mejor tribunal es el de la opinión popular. En este sentido, nos gustaría hacer desde este espacio una convocatoria amplia a las y los miles de estudiantes de Derecho en el país, a las abogadas y los abogados comprometidos con esta transformación de la República, a las y los miembros de las comunidades de HCTI de México, una convocatoria abierta a todo el pueblo para organizar talleres, foros, mesas de deliberación en las que se discuta y analice el proyecto de resolución que habrá de circular en las próximas semanas, así como las sentencias que se emitan en estas y las demás acciones de inconstitucionalidad. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, reza la Constitución. Con base en esta disposición podemos afirmar que, como bien refería el presidente Juárez, no son los ministros los máximos censores, ni la Corte el más alto tribunal de este país. Es el pueblo de México el supremo y más sagrado de los tribunales, y su escrutinio, la opinión popular, la mejor y más justa de las sentencias. Muchas gracias.